Les presento entonces a Mónica Zárate Martínez, una breve semblanza curricular. Mónica, que además es amiga desde hace algún tiempo, es pedagoga egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Tomó un diplomado en estudios de género y liderazgo social y político, precisamente en el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Colaboró en la Secretaría de Educación Pública como consultora en temas de género y equidad. Ha participado en diversos proyectos con grupos de mujeres, tanto en el estado de Zacatecas como en Guerrero y en el Distrito Federal o Ciudad de México. Ha sido coordinadora de varios programas de formación, expositora en distintos seminarios con temas fundamentalmente de género y equidad. Tiene una gran experiencia en diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación de programas y proyectos con enfoque de género. Actualmente es directora de Bitácoras, Liderazgo Social con Equidad, Asociación Civil, y realiza asistencia técnica especializada para la Asociación Mexicana de Impartidores e Impartidoras de Justicia. El proyecto se llama Diagnóstico e Implementación de Acciones Básicas sobre Equidad de Género en la Impartición de Justicia, la normatividad y la cultura organizacional en 15 tribunales superiores de justicia. Coordinó también el proyecto Monitoreo de Elecciones Locales en el año 2011, patrocinado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ha sido conferencista en distintos foros con los siguientes temas: liderazgo y género en las organizaciones, liderazgo político, maternidad y trabajo. Así también ha fungido como dictaminadora en distintas convocatorias: convocatoria de equidad de género en Indesol, proyectos PAIMEF, PAIMEF son las siglas, ¿no? Proyectos de apoyo a institutos de la mujer de las entidades federativas. Ha sido docente en la Facultad Latinoamericana de Estudios Social, de Ciencias Sociales, Flaxo, con el tema Género, Perspectiva de Género. Es también integrante del Grupo Ciudadano para la Participación Política de las Mujeres del Instituto Nacional de las Mujeres. Bueno, esta es simplemente una breve semblanza curricular. Mónica, bienvenida a nuestra céntrica unidad. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Marta, colega, amiga, maestra también. Yo de Marta he aprendido muchísimo. Bueno, yo sí quisiera hacer algunas precisiones con respecto a mi participación, porque como bien dice Marta, Esperanza es una encaminadora de almas. Entonces, en un principio, a mí me dijo, bueno, ¿por qué no hablas algo de los lineamientos de paridad, etcétera? Mi tema de trabajo, como ustedes vieron, pues es básicamente la participación política de las mujeres. Yo llevo muchos años trabajando en municipios donde ni el diablo he hecho. Bueno, Andrés Manuel ha estado en municipios, eso sí lo puedo testificar, en municipios que ni el diablo se ha metido en realidad, ¿no? Entonces, mi trabajo va básicamente, o sea, mi inquietud también ha sido trabajar mucho la participación política de las mujeres desde las acciones afirmativas, cuotas y tal, y pues ahorita la cuestión de paridad, ¿no? Mucho he trabajado los obstáculos de la participación política de las mujeres y otras cosas que pues a veces uno tiene que hacer porque pues hay que perseguir la chuleta, ¿no? Pero entonces, cuando Esperanza me dijo, pues tienes que vincularlo también con este tema de la participación de los grupos LGBT y otros grupos, dije, ay Dios mío, pues aquí viene un reto. Y realmente yo creo que una maestra mía, que fue también mi maestra en temas de género, Elena Bernal, me decía, la categoría de género es tan maravillosa que es una categoría que tiene su propio antídoto, ¿no? Entonces yo cuando empecé a preparar esta conferencia dije, pues paridad está fácil, pero pues métele esta otra dimensión
que es la participación de otros grupos que han estado discriminados, excluidos, como son la población trans, la población LGBT, etcétera. Esto que dice Marta es cierto, o sea, hace 10, 15 años no pensábamos siquiera que esto estaría en la agenda, ¿no? Nunca jamás hubiésemos pensado que ya pudiéramos tener un protocolo para las mujeres trans, para que ellas pudieran votar en una situación y una condición de igualdad. Y como bien lo apunta Marta, o sea, 10 años parecen poco, pero en 10 años han sido la lucha de muchas personas, de muchos grupos, articulados, desarticulados, pero que han impulsado estas agendas, ¿no? Y bueno, yo creo que pues como esta es una institución académica, eso también lleva a una serie de retos para la academia en términos de cómo ir pensando desde la teoría, desde lo que aporta la academia, para ir entendiendo estos fenómenos, ¿no? O sea, estos nuevos agentes y estas nuevas agencias, ¿no? Entonces, mi exposición, que es muy breve, empieza hablando sobre todo qué es la paridad, un poco de historia de qué pasó con la paridad. Después voy a hablar un poquito de esta cuestión de los balances del poder, ¿no? Las cuotas de género, y voy a dejar algunas preguntas, aprovechando que es un cine debate, aprovechando que tenemos aquí también a la comunidad académica, sobre qué cuestiones tenemos que empezar a trabajar o a cuestionarnos para fortalecer para fortalecer estos procesos. Yo siempre digo que tenemos que ir en una cuestión. Yo trabajo en una organización de la sociedad civil, también soy una activista, pero también me falta la academia. Obviamente la academia nos permite a nosotras tener marcos teóricos referenciales para abordar los fenómenos, para entenderlos y también para impulsarlos. Entonces, bueno, por ahí va la cosa. Creo que también la retroalimentación de ustedes y aquí del compañero que él sí es especialista en toda esta cuestión de la participación específica de estos grupos, podemos hacer algo interesante. Bueno, pues como sabemos, en México requerimos un desarrollo social más justo y equitativo. Para ello es indispensable eliminar los distintos tipos de discriminaciones contra cualquier grupo que ha sido excluido o discriminado. Históricamente, pues somos las mujeres, la población LGBT, los grupos indígenas, entre otros, quienes han estado marginados de participar en estos espacios públicos y en la toma de decisiones. La incorporación a estos espacios ha sido una lucha que se ha librado desde diversas trincheras, lo cual ha fortalecido la defensa de sus derechos fundamentales. A su vez, esta visibilización dentro del espacio público ha obligado al Estado a la formulación de políticas públicas que consideren las condiciones culturales, económicas, sociopolíticas que permitan cerrar estas brechas de desigualdad de estos sectores. Sin dudas, la reforma del 2014, que incorpora en el artículo 41 la obligación de los partidos de garantizar la paridad en las candidaturas al Poder Legislativo y local, establece un antes y un después en la defensa de los derechos políticos de las personas. Como bien lo especifica nuestra otra amiga y colega Blanca Olivia Peña, esta reforma plantea un nuevo contrato social y readecúa el balance de poder en uno de los espacios más adversos para la participación de las mujeres y de otros sectores, que es el espacio político. Es en la arena política donde México ha tenido una grave subrepresentación de otros grupos, de mujeres y de otros grupos, los cuales han generado varios señalamientos internacionales. En México, por ejemplo, en cuanto a la participación de las mujeres, en los congresos locales se representa un promedio de 30% del total de la participación de las mujeres a nivel regional. Esta subrepresentación es aún más profunda en los ayuntamientos, o sea, en el poder local, donde las mujeres, ¿no? y bueno, otros grupos, cuando ya empecemos a trabajar otros grupos, participación de grupos LGBT, mujeres indígenas, mujeres mayores, etcétera, pues ahí vamos viendo que la participación se va como cerrando
mucho más. No porque no exista, no porque no haya liderazgos, sino porque los contextos y las condiciones son muy adversos para la participación de estos grupos. Digo, de las mujeres, de las personas con discapacidad, etcétera. Pareciera que como que vamos haciendo pequeños avances, ¿no? O sea, tenemos ahorita, bueno, ya el protocolo de las mujeres trans, tenemos ahorita ya también, por ejemplo, el Tribunal Electoral tomó la agenda de las personas con discapacidad, es decir, pero vamos avanzando un granito, otro pasito, y necesitamos una lucha constante y grupos organizados para que esto pues no vaya para atrás, ¿no? Entonces, bueno, estos procesos han sido acompañados de varios factores, de la participación de las organizaciones de la sociedad civil, de la academia, pero también de ciertas medidas, como las medidas de acción positivas, leyes de cuotas o cupos, quienes han ayudado a incrementar la presencia de mujeres y de otros sectores en los parlamentos latinoamericanos, cuando hablamos básicamente de lo que es la participación política, ¿no? Por ejemplo, de 11 países de la región que cuentan con dichas medidas, solo Argentina y Costa Rica han superado los porcentajes mínimos y muestran un incremento significativo. México, gracias también a las reformas, bueno, tenemos un Congreso no paritario, pero sí un Congreso casi paritario, ¿no? Pero ahí yo siempre digo, no podemos hacer, las mujeres, hay muchos tipos de mujeres. Yo ahorita que estuve en las mesas de trabajo con los grupos de las mujeres trans, dices, o sea, aquí hay otra agenda también, ¿no? Aquí hay otra agenda. Y rescatar también, y esto vamos a hablar ahorita, de estas historias que se tienen que visibilizar, es otra de las luchas, ¿no? Entonces, no, yo sí lo que quisiera es que no nos fuéramos con la idea de que somos las mujeres o los grupos, no. Esos grupos, esas mujeres son personas que tienen una historia, que tienen una demanda específica, ¿no? Entonces, entre las medidas que se han desarrollado para balancear este desequilibrio son estas acciones, como decía, cuyo objetivo es el de acelerar esta igualdad de facto entre las personas de distintos ámbitos, pero es en la arena política donde las medidas han obligado a incorporar, en este caso nada más las mujeres en listas de candidaturas, lo que ha mitigado esta desigualdad estructural que impide la efectiva participación política. Generalmente, cuando hablamos de acciones afirmativas y paridad, dentro de nuestro imaginario social, tenemos una mirada muy heterosexual y muy heteronormativa, que deja fuera a la comunidad lésbico, gay, la transexual, la bisexual, etcétera. Ahí es donde digo que la academia también tenemos que empezar a desarrollar, y a ustedes, estudiantes, hombres, mujeres, empezar a hacer líneas de investigación, ¿no? Para ir viendo que pues no solamente son esta mirada binaria de hombres y mujeres, sino que hay otras miradas que es importante incorporar, ¿no? Entonces, bueno, estas acciones son mecanismos para acelerar la igualdad de oportunidades, porque son medidas que compensan esa discriminación. No podríamos pensar la paridad sin antes haber defendido acciones afirmativas o cuotas. Pero, sin embargo, estas medidas tienen un carácter temporal y su objetivo es garantizar la efectiva integración de distintos grupos en el espacio político. Eso también me lo enseñó mi maestra, Marta, cuando tomé con ella la cuestión de igualdad, la cuestión de cuotas, la cuestión de temporalidad, que no es fácil entender, ¿no? O sea, también... Sí, no, sí, eso sí fue verdad. No, esta temporalidad de estas medidas... Tú fuiste mi maestra ahí, Marta, no puedo dejar. Y ahí tengo algunos textitos que te cito con mucha, y te leo Marta hay que leerla con mucho cuidado, porque sí te aporta toda la discusión y todo o sea, te da este marco referencial que te puede ayudar a entender, ¿no? Que es lo que nos sirve muchísimo también para quienes somos activistas. La idea central de las acciones afirmativas es garantizar que estos grupos no queden marginados de la vida política o de otros espacios como son el laboral, el educativo, y etcétera, y que sus derechos sean salvaguardados.
En fin, entonces, ahorita me gustaría hablar un poquito sobre la paridad como un camino hacia una nueva democracia. Debo confesar que mi mirada todavía sigue siendo muy binaria y muy heteronormativa en el sentido de que, como yo he trabajado participación política de las mujeres, ahorita tengo que empezar a trabajar estas otras miradas en términos de estos nuevos agentes que entran y cómo podemos garantizar una participación política en términos de igualdad. Y bueno, quiero empezar esta cuestión de paridad con una cita de John Scott, donde dice: el universalismo se ampliará para incluir a los excluidos, y así será verdaderamente universal. Entonces, aquí un poquito de historia. A fines de los años 80 se inicia en Europa un movimiento por reivindicar la paridad. Esto ocurre principalmente en Francia, cuando los verdes impulsaron las listas paritarias dentro de las elecciones. Esta exigencia fue diferente de otras demandas de igualdad que se centraban en el derecho al voto. El reclamo constituía un salto cualitativo. Las mujeres luchaban no solo por elegir a sus representantes, sino a ser votadas. Es un poco cuando estábamos en el protocolo con el grupo de las trans, decían, nosotros luchamos porque si llegamos a una casilla y todavía tenemos la identidad de hombre, no nos hagan ir a nuestra casa a desmaquillarnos y todo para poder votar. Entonces, ahí está lo que yo digo, tenemos que rescatar estas historias para realmente fortalecer digamos, en este caso, la participación política de las personas. Entonces, aquí no solamente es por luchar, sino a ser votadas. Las francesas y su movimiento por la paridad tenían como objetivo el reconfigurar las condiciones del universalismo francés en aras de incrementar el número de mujeres en puestos de elección popular. El logro de este objetivo culmina el 6 de junio del 2000, donde se exige que la mitad de los candidatos para cualquier puesto político fueran mujeres. La ley de paridad no tenía precedentes en Francia ni en ningún otro país europeo. Ahora sabemos que son muchos otros países, entre esos el nuestro, que cuentan con este principio. O sea, es importante entender que la paridad es un principio, lo que implica una reconceptualización del Estatuto de Ciudadanía y de representación que se está haciendo en algunos países. En su concepción original era una medida radical, ya que desafiaban los supuestos heredados de la Ilustración que se basaban en el universalismo de un individuo abstracto. La idea no residía que las mujeres necesitaran representantes propios. Lo que se exigía era la composición de las asambleas, parlamentos, las cuales debían reflejar la diversidad de esta población. El principio que proclama la paridad es reconocer que los individuos, la ciudadanía, están constituidos por personas, lo que implica superar esta supuesta neutralidad de la ciudadanía que concibe a un individuo abstracto sin tomar en cuenta su experiencia de vida, sin tomar en cuenta la historia de las personas, sus contextos y sus narrativas, ¿no? Reconocer esta diferencia sin jerarquizarlos y establecer la responsabilidad pública que atañe el trato igualitario. Uno de los puntos que vehementemente sostuvieron las paristas fue el acabar con los estereotipos de género que estaban presentes en la política. Rebecca Cook señala que los estereotipos pueden llegar a ser discriminatorios cuando operan en función de ignorar las necesidades, deseos, anhelos, habilidades y circunstancias de los individuos, de manera que se niegan sus derechos y libertades fundamentales. Y si la política es uno de los espacios más difíciles para la participación política de las mujeres y de los grupos LGTB y otros, es precisamente porque dentro del imaginario existente, el estereotipo que estos grupos, las mujeres, no sirven para la política, o sea, las únicas personas que tienen la habilidad del cielo para hacer política son los hombres, por eso hace uno de los ámbitos más complicados para la participación. Para las primeras paritarias, o sea, estas francesas, la ley de paridad constituye un instrumento de cambio y de ahí su impacto a largo plazo. La paridad no es una medida temporal, la paridad es una medida permanente.
¿no? Y como hablábamos ahorita con Esperanza antes de empezar este debate, no es un techo, es un piso, y de ahí podemos ir pensando. Lo que está atrás de todo esto es un sistema terriblemente androcéntrico y patriarcal, donde no hay cabida para otros grupos, en donde estamos las mujeres y los demás. O sea, digo, por ejemplo, yo cuando trabajo en el ámbito local, que es o sea, por ejemplo, tengo el caso de Guerrero, que ahí he trabajado muchísimos años. El que Guerrero tenga ahorita 23 presidentas municipal, eso marca un antes y un después, y marca cómo, a pesar de estar en contextos adversos, violentos, de terribles condiciones para las mujeres, sin embargo, cómo ellas llegan a estos lugares. ¿Por qué llegan? Pues llegan por la paridad horizontal. Muchas de ellas me dicen, el monstruo de la paridad horizontal, claro, porque entonces viene este otro fenómeno rebote, que es el fenómeno de la violencia política en razón de género. Entonces, son espacios muy complicados porque son espacios masculinizados, porque los tiempos, las leyes, los acuerdos se hacen desde la parte de los hombres. Entonces, aquí, cuando hablamos de este principio de paridad como un principio que marca un antes y un después, no es solamente en términos cuantitativos, sino también en términos cualitativos, ¿no? En fin, con respecto a América Latina, en la 10ª Conferencia Regional sobre la Mujer y el Caribe, celebrada en Ecuador, se firma el Consenso de Quito en 2007, y en esa ocasión no solo se respaldan todos los acuerdos internacionales, sino también se avanza en la necesidad de establecer la paridad entre los géneros. En este documento, firmado por representantes de 34 países, se acuerdan 2 temas considerados de importancia: la participación política y la paridad de género en los procesos de adopción de decisiones en todos los niveles, y la contribución de las mujeres a la economía y a la protección social, etcétera. En los acuerdos centrados en la cuestión de paridad en la esfera política se destaca lo siguiente: propiciar el compromiso de los partidos para implementar acciones positivas y estrategias de comunicación, financiación, capacitación y formación política, y adoptar medidas legislativas y reformas para prevenir, sancionar y erradicar el acoso político y administrativo contra mujeres y otros grupos que acceden a puestos de elección popular. Por ejemplo, la transfobia que hay en cuanto a la participación política de las mujeres trans en el norte, eso está terrible. Entonces, como ya tengo nada más 4 minutos y creo que hice una cosa un poco más larga, me gustaría ir más que nada a estas conclusiones. La paridad es una de las grandes rupturas epistemológicas de nuestro tiempo porque implica reubicar y reconocer las diferencias sin que éstas se conviertan en desigualdades. Como lo marca la doctora Marcela Lagarde, la diversidad y paridad son 2 ejes equitativos en las acciones tendientes a modificar las relaciones entre las personas, hombres, mujeres y demás, a resignificar a los géneros y a la humanidad. Con la paridad, las mujeres y los sectores discriminados tienen posibilidad de empoderarse y significa un paso hacia la igualdad en su ámbito más amplio. La paridad no es solo, repito, cuantitativa, hay que avanzar en estas distintas miradas a la definición y la aplicación de políticas que satisfagan estas necesidades. El fin de la paridad es un cambio de actitudes y valores respecto a la distribución social de los sexos. Si al final la paridad se va a consistir en que seguimos perpetuando los estereotipos, las hemos vaciado de contenido. La paridad como exigencia política debe superar las representaciones que han girado alrededor de un eje cis-androcéntrico, binario, blanco, patriarcal, de hombres, que no solo atraviesan las concepciones corporales, sino también a las instituciones, a las normas políticas, a las jurídicas, económicas, generando desigualdades a través de sus propios contextos históricos y sociales. Esto implica una ruptura de asimetrías sociales establecidas. Para lograr todo lo anterior,
Debemos pensar la paridad como la construcción de nuevos sujetos políticos que luchen, generen alianzas, realicen pactos y negocien para conseguir el reconocimiento de sus demandas y de sus posiciones políticas. Muchas gracias. Me da mucho gusto presentarles al doctor Emanuel Domínguez. Emanuel Domínguez es doctor en lógicas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es otra unidad, ¿eh? A veces me preguntan que en qué unidad estoy y digo, es Azcapotzalco, ¿hay otras? Sí, sí hay. No, no es cierto, es broma. Es doctor en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente es Iztapalapa, ¿no? Sí, Iztapalapa, sí. Profesor investigador de tiempo completo en el Centro de Estudios Antropológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido docente en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad de Guanajuato. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, nivel 1, y ha participado como investigador asociado en diversos proyectos sobre cultura política, participación ciudadana en México, financiados por el CONACYT. Actualmente es coordinador del proyecto Trayectos y Trayectorias de la Participación Política de la Diversidad Sexual en México, financiado por CONACYT dentro de la convocatoria de Ciencia Básica. En el año 2014 recibió la medalla Dr. Salvador Nava de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales por la mejor tesis de doctorado en estudios político-electorales. No me gusta leer esto porque siento que me salen manos verdes de la envidia, pero es envidia también, como mis bromas, también es envidia sana. Es autor de más de 30 artículos académicos sobre cultura, poder y ciudadanía y coordinador de varios libros. Continuidades, rupturas y regresiones, contradicciones y paradojas de la democracia mexicana y el momento que vivimos en la democracia mexicana, procesos locales y nacionales a partir de las elecciones de 2015. Bueno, esta breve semblanza nos permite constatar el gusto y el orgullo de tener a Emanuel aquí en nuestra unidad Azcapotzalco. Gracias, Emanuel. Bueno, pues me uno a los agradecimientos de este Café Debate Cultura Política. Me ha tocado participar ya con el doctor Tamayo en algunas otras actividades, igual con la doctora Nicolasa. Entonces, para mí siempre es importante regresar a casa, aunque esté lejos de la sede, ¿no?, que me formó como antropólogo, ¿no?, porque soy de la UAM, como ya lo dijo Marta. Yo les voy a hablar un poco de un tema que parece emergente, pero vamos a ver que quizá hay algunos ejes de trabajo que no son tan contemporáneos. Más bien la participación política de los grupos LGBTI+, ha estado presente siempre y quizá hay unas líneas de trabajo desde la etnografía, desde la historia, desde la sociología, en donde tengamos que profundizar un poquito más en este tipo de investigaciones. Yo, en realidad, estudiaba la diversidad en los partidos y las redes de poder político local, y más me fui dando cuenta de que este tipo de grupos, de poblaciones, tienen una incidencia más fuerte dentro de las estructuras partidarias. Y ahorita les voy platicando más o menos, ¿no?, cómo fui llegando al tema. ¿Por qué es importante estudiar estas poblaciones en el campo electoral? Como lo vemos, o sea, digamos, si seguimos las noticias, no hay candidato presidencial a la fecha que haya sido interpelado por un grupo colectivo, ¿no?, de lesbianas, gays, bisexuales, identidades y orientaciones trans, intersexuales, para que se posicione en torno a la temática y a las agendas que estos grupos defienden. Y todos han sido muy ambiguos en su posicionamiento, ¿no? Pero actualmente circulan muchísimo los videos en las redes sociales de cuando se enfrentan estos colectivos a los candidatos, ¿no? Entonces, podemos ver de esas muestras que tienen unas identidades disidentes con un alto potencial para cuestionar el sistema de partidos y la lógica heteronormativa del Estado.
Si la ciudadanía se configuró en una lógica heteronormativa, el Estado, digamos, reproduce esa lógica heteronormativa, a pesar de que, digamos, simula promover la igualdad, ¿no? Se enmarcan en un debate que ya lo discutíamos anteriormente, ¿no? Es el reconocimiento cultural. Se empiezan a reconocer muchas, digamos, simulaciones de reconocimiento hacia estos grupos, pero hay poca redistribución de poder. Los vemos en pocos espacios decisorios, ¿no? Ocupan pocos espacios, digamos, en instancias de gobierno, en cámaras de representación, no tienen casi incidencia, ¿no? Pero empieza a haber un reconocimiento cada vez más cultural hacia, digamos, estos grupos, ¿no? Sus repertorios de acción están generando paradojas y contradicciones en la dinámica burocrático-administrativa del Estado, ¿no? Se anuncian con bombo y platillo las políticas de nivelación hacia estos grupos, pero cuando vemos la discriminación que sufren, ¿no?, en los entornos cotidianos cuando van a exigir un cambio de identidad de género, un matrimonio igualitario, hay una gran contradicción, digamos, en el andamiaje institucional del Estado, ¿no? Sus discursos y sus acciones generan una opinión pública muy dividida también, ¿no? O sea, no todo está ganado a nivel, digamos, de la esfera pública. Y permiten matizar los avances de la democracia. Como ya lo decía Marta, ¿no? Los logros que tenemos hoy en día eran impensables antes de la transición democrática, ¿no? Son grupos que han hecho un uso estratégico de sus identidades y de la categoría de ciudadanía. Dicen, ¿no? Existen ciudadanías desiguales hoy en día, a pesar de que la ciudadanía, digamos, nos permite exigir y tener derechos plenos, ¿no? Y cada vez figuran más en la dinámica intrapartidaria a nivel nacional y a nivel subnacional. Y ahorita vamos a ver, ¿no? Yo creo que los ejes que hay que abordar, digamos, en un taller como este, es que hace falta destacar el papel que estos grupos tuvieron en la lucha por la democracia en México. Hay muy pocos trabajos de ese tipo, muy pocos trabajos, y es curioso, ¿no? Se habla de los colectivos que hubo en el movimiento del 68, ¿no?, vinculado a estas poblaciones, pero hay pocos trabajos que lo han documentado. Y ahorita vamos a hacer un recorrido rápido, ¿no? También hace falta profundizar un poquito más en la movilización social en la esfera pública. Hay cambios particulares en la esfera pública en torno a la movilización y a la acción colectiva que están teniendo estos grupos y en sus performances políticos, ¿no? También cada vez es más compleja la red de organizaciones de la sociedad civil que defienden múltiples, porque por mucho tiempo únicamente a lo que fue el VIH, ¿no? Y hoy hay una lucha por despatologizar esta idea de que la única agenda que tienen estos grupos es el VIH, ¿no?, y esquemas de salud y atención. Finalmente, el enfoque electoral, que es el que quizá se va a tocar un poquito más en este seminario, ¿no? Pero voy a tratar de abordar todos, ¿no?, rápidamente, aunque sé que tengo poquito tiempo, ¿no? ¿Cuál es más o menos la genealogía histórica? A ciertos trabajos que hemos ido recopilando, ¿no?, porque pues, esto es parte de un proyecto más amplio que tenemos, ¿no? El primer manifiesto en defensa de los homosexuales en México se ubica en 1975, ¿no?, muy vinculado a algunos grupos contraculturales que emergen después del 68, después del 71, ¿no?, donde empiezan a decir que no hay libertad política si no hay libertad sexual también, y si no hay libertad sobre los cuerpos, ¿no? Hay un debate ahí muy interesante en la esfera pública de ese tiempo. Hay muchos grupos y colectivos que había en ese momento, y el Partido Comunista Mexicano es uno de los primeros partidos o uno de los primeros vínculos que podemos encontrar, digamos, de la movilización LGBTI+, con los partidos, ¿no?, porque incluye en su declaración de principios cláusulas contra la discriminación por opción sexual, ¿no? O sea, es un parteaguas esa declaración de principios del Partido Comunista. Ya lo decía Marta, por ahí algunos dicen que fue en el 78, otros en el 79, ¿no? Por eso este año se van a conmemorar 40 años de la marcha LGBTI+, ¿no? Pero bueno, se da la primera marcha del orgullo y se crea también un comité posteriormente en el 81 que va a apoyar la candidatura de Rosario Ibarra, ¿no?, por parte del Partido Revolucionario Revolucionario de los Trabajadores, exacto, sí. De ese comité tampoco hay una investigación muy certera. Lo único que hemos logrado hacer es que estaba conformado por muchos colectivos, por muchos grupos culturales, pero dicen que alguna vez todos estos colectivos donaron
¿no? Todos los panfletos, una gran cantidad de, digamos, de documentación a lo que ahora es el Partido del Trabajo y nadie sabe dónde están esas cajas y dónde están esos archivos históricos. Pero sabemos que existen, ¿no? Y hace falta entrarle por ahí a la dinámica histórica. Luego viene por ahí un impasse interesante donde surgen los primeros colectivos de la sociedad civil que respaldan estas agendas, muy enfocados a VIH, se formalizan las marchas y las acciones conmemorativas, se vinculan un poco a agendas internacionales y hasta 1997 detectamos a la primera diputada abiertamente lesbiana postulada por el Partido de la Revolución Democrática. En este recorrido histórico, vemos que después empieza a haber también ya una legislación muy particular en el tema y la Ciudad de México se va a configurar como un polo muy importante del debate. La Asamblea Legislativa realiza en 1997 el primer foro sobre diversidad sexual y derechos humanos enfocado al tema, ¿no? Hay un primer intento de modificar los códigos civiles y legislar, ¿no?, el matrimonio igualitario, pero bajo una figura que era discriminatoria, ¿no?, las sociedades de convivencia. Entonces, es un antecedente, pero digamos, siempre se puso como una limitante. ¿Por qué? Porque, digamos, era construir un derecho especial y no otorgarle los mismos derechos que tenían, ¿no?, las demás identidades. Se promulga la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación y en el 2006 tenemos a la primera candidata presidencial que se pronuncia a favor de defender una agenda particular hacia estos sectores. Patricia Mercado, ¿no?, postulada por el Partido Socialdemócrata, es la primera candidata presidencial que sí toma una postura directa sobre esto, ¿no? Posteriormente, el mismo partido funda un colectivo de diversidad alternativa que va a ser la primera estructura intrapartidaria que existe enfocada al tema dentro de un partido político. El PRD y el PT empiezan a coincidir en la agenda porque tenían sectores que venían movilizándose, empiezan a integrar algunos liderazgos de izquierda que se integran al partido y firman acuerdos con activistas y organizaciones de estos movimientos para crear una comisión. Esa fue la primera estructura partidaria legalmente articulada dentro de un partido, la comisión que creó el PRD. Curiosamente, ¿no?, por mucho tiempo estuvo en el sótano, ¿no?, de las oficinas centrales. Ahí hay hasta un tratamiento casi simbólico, ¿no?, de qué posición le daban los partidos, ¿no? Ahora ya es una secretaría, dada la importancia, ¿no?, político-electoral que le ven a estos grupos, ¿no? En 2009 hay un boom de candidaturas, tenemos 37 candidaturas, la mayoría, ¿sí?, una de Convergencia, 2 del PT y 2 del PRD. Posteriormente, en 2009 también ya se legisla, ¿no?, y se reconoce el matrimonio entre parejas del mismo sexo, la adopción y el cambio de identidad, con protocolos que van a ir cambiando. Los protocolos del cambio de identidad también tienen una historia muy interesante y hay pocos trabajos que se han hecho sobre eso, ¿no? Se presentan las primeras candidaturas de personas transexuales en 2015 por parte del PRD y una por parte del PRI pelea una precandidatura, ¿no? El PRI también se empieza a acercar a esta agenda. Ok, en la esfera pública más o menos qué cambios empezamos a ver, ¿no? Un estudio muy interesante desde una perspectiva semiótica y estética que hace Susana Vargas, ¿no?, de la nota roja en los 80, muestra cómo son tratados estos grupos y cómo aún así hay esquemas de resistencia dentro de estas imágenes, ¿no? Cómo ellos tratan de posar, arreglarse, ¿no? O sea, a pesar de que van a aparecer en la nota roja, y ese era el espacio del debate público en los 80s, ¿no? Hay, digamos, estadísticas que dicen que para estos años había una gran cantidad de redadas en la ciudad para, digamos, tratar de llevarlos a un ministerio público especializado donde eran golpeados con el afán de que se curaran de sus enfermedades. O sea, ese era el trato y esa era la política del gobierno en aquellos años, ¿no? Unos años, ¿no?, varias décadas después, tenemos esto, ¿no? O sea, los políticos peleándose por tomarse la fotografía, ¿no?, con los que van a ser, ¿no?, o sea, los primeros matrimonios igualitarios, ¿no? O sea, y aparecen ya en las primeras planas, ¿no?, legales las bodas y las adopciones para gays, ¿no? O sea, empieza a haber una reconfiguración en la esfera pública muy interesante de la cual hay que ir dando cuenta, ¿no? Esto, tratando de empezar a descentrar la mirada, hay que ver qué pasa en otros estados. A partir de aquí, digamos, nosotros, el reconocimiento de derechos en la ciudad es muy interesante, es de mucha avanzada, incluso las estadísticas que uno solicita por medio de transparencia, muy estructuradas, pero cuando uno solicita estadísticas para el caso de Aguascalientes, no obtiene nada, ¿no? Para Colima, tampoco.
¿no? O sea, parece que todo se concentró en un momento en la ciudad y hay que descentrar la mirada y ver qué está pasando en otros estados. Hacer un observatorio a nivel estadístico de cómo está el reconocimiento de poblaciones LGBTI más, ¿no? Ese ejercicio ha sido muy interesante porque solo hemos encontrado información en la Ciudad de México, en Oaxaca, en Morelos, en Baja California y en Jalisco. De ahí en fuera, los demás lugares tienen una invisibilización a nivel estadístico de todas las personas que han solicitado o vía amparo o vía, digamos, ya el recurso legal, su matrimonio, no hay nada. Hay muy pocos datos de esto a nivel nacional, a nivel subnacional, ¿no? Entonces, hay que empezar la mirada y ahí hay uno de los retos muy interesantes, ¿no? Ok, también que hemos visto que muchas veces la idea de que la acción colectiva solo se da en los grandes centros urbanos, ¿no? Como que la marcha de, digamos, del orgullo gay solo se da en la Ciudad de México, en Guadalajara y en Monterrey, ¿no? Actualmente vemos una dispersión nacional, ¿no? De la acción colectiva de estos grupos, ¿no? Para este año no hay estado que no vaya a tener una marcha e incluso vemos una dispersión municipal. Hay, digamos, municipios en Guanajuato que son sumamente, parece ser conservadores y van a tener su marcha, ¿no? No sabemos cuántas personas marchen ahí, hace falta una etnografía quizá de ese tipo de espacios, ¿no? Pero aquí vemos, por ejemplo, que en Aguascalientes, en Saltillo, en Cancún, en Tlaxcala, en Chiapas, en Durango, y tenemos carteles casi de toda la República, ¿no? Pero sabemos que va a haber movilizaciones a nivel nacional, a nivel estatal. ¿Quién las está siguiendo etnográficamente? Hace falta quizá ahí echarse un clavado en esos espacios, ¿no? Pero también tenemos la emergencia del proyecto conservador, ¿no? También el proyecto conservador, ¿no? Que trata de negar la diversidad en todos sus sentidos, se moviliza y tenemos las marchas del Frente Nacional por la Familia y los espacios que están en amarillo son quizá los estados que han tenido, digamos, más esta reacción conservadora, ¿no? Podemos ver en Querétaro 80,000, ¿no? En Puebla 85,000 personas, en Baja California 40,000, en Guanajuato 35,000, y después todos estos se concentraron en la Ciudad de México para hacer la megamarcha nacional, ¿no? O sea, la acción colectiva no solo es de un solo lado, también hay una reacción de los sectores conservadores. Por eso les decía al inicio que se genera como una opinión pública dividida también todavía estos temas, ¿no? Ok. Hace falta también empezar a ver, digamos, el debate sobre la sociedad civil y las iniciativas ciudadanas organizadas, ¿no? A inicios de este año en la Ciudad de México hubo un foro donde se articularon muchísimas organizaciones enfocadas al tema para construir una agenda que se le iba a presentar a todos los candidatos a la presidencia para que al menos respaldaran estas iniciativas. De ahí surgió el Congreso Nacional, digamos, surgió un nuevo colectivo que busca integrar a todas estas organizaciones y uno de los brazos más interesantes que hay es el colectivo Voto Incluyente en Guadalajara, que digamos está haciendo un seguimiento, presentándose con todo tipo de candidatos para que suscriban esta agenda política, ¿no? Entonces, ahí hay también un eje de trabajo muy interesante, ¿no? La organización civil, las iniciativas ciudadanas y las organizaciones de la sociedad civil. Hace falta una cartografía de la sociedad civil sobre este tema, sin lugar a dudas, ¿no? Algunos temas que ya, ¿no? Los cambios en el andamiaje de la organización electoral. Digamos, el primer paso que dio el INE fue crear la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación. A lo que eran los grupos en situación de vulnerabilidad o los grupos de atención prioritaria, y dentro de ellos estaban los grupos LGBTI+, ¿no? Todo parece indicar que esto surgió a iniciativa de una circular en el Instituto Electoral de la Ciudad de México cuando todavía era del Distrito Federal. Ellos fueron los primeros que tuvieron un protocolo para las personas trans, sin embargo no fue ampliamente difundido, ¿no? No fue ampliamente promovido y casi no se le dio, digamos, toda esta cobertura mediática que tuvo el nuevo protocolo. El nuevo protocolo, sin duda alguna, es un gran avance para las personas trans, ¿no? O sea, es muy interesante, pero también es muy interesante seguir el debate en el que se dio en el Consejo General, ¿no? Porque hubo muchas muestras de discriminación, incluso de los consejeros, hacia estas nuevas iniciativas de nivelación, ¿no? Hace falta quizá ahí echarle un ojito a cómo surgió el protocolo, ir documentando un poquito más la historia del protocolo, porque es una demanda histórica, ¿no?
hay, digamos, también derivado del protocolo se generaron modificaciones y propuestas particulares por cada organismo público local electoral de cada estado. Y el caso de Oaxaca es el que, digamos, apareció en medios apenas hace poco. Oaxaca hizo una recomendación de nivelación, ¿no?, para las personas de la diversidad sexual, incluyéndolas incluso dentro de las cuotas de paridad si se ascribían, ¿no?, por el, digamos, como en una identidad del género femenino o en una orientación del género femenino. En ese sentido, hubo todo un debate, digamos, de una usurpación de identidad, ¿no?, de hombres cisgénero que se hicieron pasar por trans para tratar de ocupar y mantener sus puestos de poder en 17 candidaturas, ¿no?, en ayuntamientos particulares. Solo 2 fueron, digamos, rescatadas y son las únicas que se permitieron y se autorizaron, ¿no? Pero hay que seguir también si hay otras modificaciones en otros organismos públicos locales. Nosotros lo desconocemos, sabemos que el de Oaxaca existe porque votó en medios, pero no sabemos si hay otros mecanismos de nivelación en otros organismos públicos locales. Me comentan que a lo mejor en Morelos, como hay diversas secretarías muy enfocadas al tema, quizá también haya algunas modificaciones similares, ¿no? Es curioso aquí lo que hemos hecho un seguimiento de cómo se va a implementar el protocolo trans en los simulacros electorales de la próxima jornada electoral con los capacitadores electorales y los supervisores electorales y genera todavía como que un proceso de mucha risa, mucha discriminación, el que una persona trans llegue a votar, ¿no?, cuando lo simulan en el simulacro. Entonces, es una observación que ya hicimos ahí al instituto y para eso crearon unos folletos muy interesantes para que si un partido se opone porque una persona trans vota y no se parece a la que está en su credencial de elector, se le va a entregar su folletito, ¿no?, para que evite la discriminación y es un poco ahí una capacitación y una forma ahí de, digamos, de tener un mecanismo de contención ante posibles actos de discriminación que puedan surgir. Pero están surgiendo, digamos, ahí elementos interesantes, ¿no? Acá está una infografía de todos los cambios de identidad de género que se han dado. Aquí hay un tema bien importante que surge, ¿no?, el proceso de armonización. La mayoría de estos cambios de credencial de elector se realizó en el estado, digamos, correspondiente, pero muchas de esas personas tuvieron que venir a sacar su acta a la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque el cambio de identidad de género no aplica como sí aplica el matrimonio igualitario en todos los estados, ¿no? Entonces, aquí hay un problema de armonización de leyes que también es otra agenda muy importante, ¿no?, a seguir. Ok, ¿qué ha pasado? Pues sin duda los partidos se han modificado, han surgido secretarías, en las plataformas electorales ya encontramos el tema, en algunas, en la de Morena, en la del PRD y en la del Movimiento Ciudadano, ¿no? Y también cada vez hay más articulación con algunas organizaciones sociales propias. Las organizaciones se vinculan orgánicamente a los partidos. Ese también es un tema. ¿Qué va a pasar con esos liderazgos sociales que ya se vinculan orgánicamente a un partido, ¿no? La primera secretaría que surgió fue la del PRD. Morena desde su fundación surge con una secretaría enfocada a la diversidad sexual, pero curiosamente en el último Consejo Nacional del PRI también llegaron grupos a exigir su integración, a exigir que se creara una comisión, que se modificaran incluso, ¿no?, los reglamentos internos y todos los documentos fundacionales. ¿Cómo estamos parados hoy? ¿En dónde estamos parados hoy? Hoy en día, de más de 50 precandidaturas que hubo, tenemos 25 precandidaturas, ¿no?, de candidatas y candidatos que se identifican, ¿no?, con los grupos LGBTI+. Predominan los del PRD, son 14, hay uno del Partido Verde, 3 de Nueva Alianza y 7 de Morena, PT y el PES, ¿no? El PES es todo un tema dentro de esa coalición, ¿no? O sea, genera muchas contradicciones, ¿no? Cuando, digamos, ahora que hemos estado haciendo entrevistas con estos candidatos, es un tema que genera muchas contradicciones. La mayoría de los del PRD fueron directores de la Secretaría Estatal de la Diversidad Sexual en su estado, ya tienen una trayectoria política, ¿no? Y lo que vamos a hacer es rastrearlos a ver si tuvieron a lo mejor alguna candidatura anterior, pero digamos, en este punto estamos parados, ¿no? O sea, hace falta hacer un poco más de trabajo, ¿no? O sea, sobre estos temas, sobre diversos ejes, el eje histórico, el eje de la movilización y la acción colectiva, el eje de la dinámica electoral y el eje de la sociedad civil también, ¿no? Pero bueno, más o menos eso es lo que traíamos preparado. Igual ahorita en la sesión de preguntas y respuestas podemos profundizar en algunas cosas. Gracias.